bien definida, circunscrita, que se ve más radiopaca, pues siempre cuando tenemos duda comparamos con el contralateral, ¿verdad? Para ver si no es algo que estamos imaginando o es algo por sobreexposición o si realmente la lesión está ahí. Y si se fijan, se alcanza a definir muy bien el hemidiafragma, pero una parte de la silueta cardíaca no, se borra. ¿Y esto por qué se dice que es el signo de la silueta? Porque entonces tiene una densidad similar al corazón y debe ser aledaño a él para que se borre, ¿verdad? Como que están pegaditos y por eso no se alcanza a definir un contorno sobre otro. Entonces, vemos aquí una imagen lateral y efectivamente, si se fijan, la lesión está a nivel del mediastino anterior o medio. Medio, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, una imagen también radiopaca por aspiración. Este paciente tenía antecedente de que, pues, evidentemente, broncoaspiró cuando le estaban sondeando. Y algo muy característico de las imágenes por aspiración, que, bueno, se pueden empezar a presentar desde 2 a 3 días después, así que si le toman la radiografía inmediatamente, probablemente no vean nada, ¿verdad? Entonces, lo que es característico es la localización. Usualmente se puede ver estos patrones radiopacos en lo que son las bases pulmonares o en la porción apicoposterior, o sea, aquí, pero si tomamos una lateral se va a ver en la parte del mediastino posterior, es donde tienen ahí. ¿No es la misma placa que la anterior? No, es diferente. Sí. ¿Y por qué usualmente se van al pulmón derecho? ¿Alguien sabe? Por el ángulo de la carina, porque es más corto y bueno, es más vertical y más corto. Exactamente, y por eso buscar primero siempre al pulmón derecho es muy sugestivo. Y además, pues con la clínica, ¿no? Interrogando al paciente. Aquí también una imagen representativa de lo que les había mencionado. Para ustedes, ¿cuál es el patrón reticular aquí? ¿El A, el B o el C? El A. Ajá. El A. Aquí se ven. Sí, es que bueno, podríamos decir que también hay nódulos como muy pequeños, ¿no? Pero tiende más, o no sé si será por la luz, tiende más a verse como unas pequeñas líneas. Si comparamos este con esto, pues los nódulos se ven más francos en esta zona, ¿verdad? En la que la imagen ve. Y aquí hay una sobreposición. Bueno, también supongo que a veces es mucho, pues muy subjetivo, ¿no? Pero aquí ya hay una sobreposición entre imágenes, así como que se ven, por ejemplo, aquí se ve una línea, aquí más o menos se alcanza a ver otra línea, aquí otra, entre las costillas, y con algunas zonas que se ven como nodulares. A veces también un tip, depende mucho, es muy diferente ver la radiografía estando a 15 centímetros y luego te vas atrás y ves como el todo y es más franco, porque nos ha pasado, a veces pensamos que es un patrón, pero ya luego lo vemos de lejos, como que en otro ángulo, en otra perspectiva, y la imagen a veces se vuelve mucho más clara. Aquí, hablando también de edemas, es importante tomar en cuenta que, bueno, ya habíamos dicho, en el edema pues es un patrón que tiende a ser confluente, algodonoso, que hay una mayor prominencia del patrón pulmonar, pero les digo, bueno, aquí también mucha parte es de lo de la imaginación, ¿verdad? Aquí no se alcanza a ver una línea blanca, radiopaca, que la señala esta flecha, que está asociado al líquido que se colecciona entre los septos o entre las fisuras. Entonces, ¿alguien sabe qué son las líneas A y B de Kerley? ¿O se acuerdan? ¿Les suena? ¿No? Bueno, está asociado a eso, a que hay líquido entre los septos pulmonares. Entonces, ese líquido usualmente está asociado precisamente a lo que les digo, edema. Esas líneas se dicen A y B. A si vienen desde la silueta cardíaca hacia la periferia, pero no la tocan, miden hasta 4 centímetros. B si vienen de la periferia y van hacia la silueta cardíaca y miden hasta 2 centímetros. El entrecruzamiento entre las líneas A y B son lo que se dice en línea C, porque antes decían que eran otro tipo de líneas, pero en realidad no existen. Entonces, todo eso habla de congestión pulmonar y son datos solamente francos asociados a insuficiencia cardíaca. Y nada más también para ejemplificar lo que les decía de la sarcoidosis, que ya sé que no es una patología frecuente en nuestro medio, pero me gustó como ejemplo porque puedes englobar todos los patrones pulmonares, donde tiene zonas reticulares que se ven como más estriadas, puede tener zonas nodulares, como se ve aquí en el círculo, y el patrón retículo nodular, y algo muy característico de la sarcoidosis que
de los ganglios paratraqueales de forma bilateral, ¿verdad? Entonces, pues sí, esta radiografía se ve muy fea, ¿verdad? Y también, considerando en nuestro medio la tuberculosis, que pues es muy frecuente, podemos encontrarla pues en diferentes fases. Podemos encontrarla solo como un patrón nodular, cuando pues todavía digamos que es una fase pues relativamente aguda, donde vemos algunas consolidaciones, y como se fijan, las consolidaciones, ya saben, siempre son de predominio apical, ¿verdad? La tuberculosis posteriormente, cuando se hace más crónica, puede estar asociada a algún derrame pleural o efusión pleural, como lo mencionan. El derrame que ya quedamos es líquido, y el líquido se va a ver radiopaco. Entonces, la radiopacidad va a borrar los ángulos cardiofrénicos y costodiafragmáticos, por eso se ve así, ¿verdad? Y también, todavía mayor cronicidad, la tuberculosis se asocia a cavernas, ¿verdad? Que pueden tener incluso zonas de calcificación. Las cavernas pues van a ser zonas heterogéneas, ¿verdad? Que tienen zonas tanto radiopacas, pero que en su centro tienen una porción radiolúcida. Aquí se alcanza a definir más o menos muy bien el círculo, ¿verdad? Asociado a la caverna. En este caso, pues tiene cavernas bilaterales. Y la tuberculosis miliar, que es como un patrón de mijo, por eso se dice que es tuberculosis miliar. Muchas veces incluso no la podemos ver en la radiografía de tórax. Para que tenga un patrón miliar, las lesiones tienen que medir más de 1 milímetro. Entonces puede tener TV y no verse este patrón, solo se podría ver en una tomografía, la que dicen TACAR, que es de alta resolución, de tórax de alta resolución. Entonces, bueno, cuando lo veamos con un paciente en el contexto, es porque evidentemente las lesiones miden más de 1 milímetro, y si se fijan, pues la diferencia infiltra todo el parénquima pulmonar y son muy puntadas, puntitos chiquitos. A diferencia del patrón pues nodular, ¿verdad? Que las imágenes son más grandes. ¿Hasta ahorita todo bien? ¿Sí? Bueno. Entrando también a uno de los grandes diatribos, atelectasia o derrame pleural, ¿verdad? Porque las dos imágenes, las dos patologías, nos dan imágenes radiopacas. Pero entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una de la otra? A ver, levanten la mano para ustedes, quien diga que es atelectasia, esta imagen. Bueno, está. Para ustedes es atelectasia. Ajá. Muy bien. ¿Por qué se le hace atelectasia? Aquí hay pistas. Hay cosas diferentes en una y otra para orientarnos. No sé, a veces también pues, cuestiones de luz. Ajá. ¿En cuál está retraído? Ajá. Esta. ¿Y esta no? ¿Esta no está desplazada? Mayormente. Entonces, en una, la atelectasia, a ver, ¿qué es la atelectasia? Así adelante la sociedad. El concepto básico, ¿qué es una atelectasia? Es la retracción del parénquima pulmonar, ¿verdad? Entonces se retrae el parénquima pulmonar, ¿qué va a hacer con la tráquea? La va a jalar al lado de la lesión. Y el derrame pleural lo podemos ver como si fuera una masa, una tumoración. Y si es una masa, ¿qué va a hacer? Una masa crece. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a desplazar la tráquea, ¿verdad? La va a desplazar al lado contrario. Entonces, aquí vemos una zona radiopaca, el derrame pleural que abarca todo el pulmón y desplaza la tráquea al lado contrario, ¿verdad? Y aquí, ¿qué vemos? La zona radiopaca, porque el pulmón está todo atelectásico, todo comprimido, entonces ya no hay el aire que penetre en el haz, y esto puede ser pues parte del tejido blando que hace que se vea radiopaco, y entonces jala la tráquea al mismo lado, ¿verdad? Entonces, el corazón, ¿qué va a hacer con el corazón? Lo mismo que la tráquea, va a jalar sobre todo pues cuando es una atelectasia franca, no de todo un pulmón. Si fuera una atelectasia laminar, un pedacito, una parte apical, eso probablemente no lo retraiga, pero si es todo el pulmón, igual la atelectasia va a jalar, como la atelectasia retrae, al corazón del mismo lado. Pues se fijan, aquí no se alcanza a ver casi la porción derecha del corazón. Si se fijan, casi no tiene corazón, está todo del lado donde está la atelectasia, ¿verdad? Y aquí el corazón que está todo desplazado por el derrame pleural, ¿verdad? Que quiere espacio también. El diafragma. ¿Cómo ven los diafragmas?